Todo empieza en una librería. Dice la campaña que desde la Cámara del Libro de España hemos puesto en marcha para tratar de que los lectores vuelvan a las librerías después del primer confinamiento. En lo que se refiere a mi relación profesional con el mundo del libro, es literal. Todo empezó en una librería. En el otoño de 1973, yo tenía que empezar mis estudios de filología hispánica en la Universidad de Granada, pero a Julio Rodríguez, ministro franquista del ramo en ese momento, se le ocurrió la feliz idea de que los cursos universitarios debían coincidir con los años naturales y estableció lo que con mucho cachondeo dimos en llamar el calendario juliano. Así que como el curso no iba a empezar hasta enero y yo debía en la librería más de lo que podía pagar, en octubre empecé a trabajar en la librería Alarcón de Granada para saldar mi deuda. La librería estaba regentada por Teresa Tamayo y Pedro Cruz, un canario que se había establecido en Granada y que era, en gran medida, el responsable de mi voracidad lectora. El compromiso era estar hasta enero, cuando empezara el curso, pero cuando llegó el momento, los libros me habían atrapado de tal manera que continué trabajando en la librería a media jornada. El asunto se puso interesante porque en poco tiempo nos habíamos convertido en el mayor proveedor de libros prohibidos de Granada. No sé si quien no viviera aquella época se podrá hacer una idea de cuál era la naturaleza de estos libros tan perseguidos y al mismo tiempo tan buscados. Estamos hablando de libros hoy tan comunes como Poeta en Nueva York de Federico García Lorca, una antología poética de Miguel Hernández que publicaba Losada, El rayo que no cesa, y Peritos Lunas también de Miguel Hernández, El teatro de Bertolt Brecht y, por otras razones, libros del tipo El trópico de Cáncer y Capricornio de Henry Miller y tantos otros. La fiesta terminó con una desagradable visita de la Policía Social a la librería y yo dedicándome en exclusiva a la universidad, después de volver de un retiro espiritual en Albacete. A principios de 1977 apareció un anuncio en la prensa local buscando delegado de zona para una distribuidora de libros nacional que se llamaba Editoriales Exclusivas. Nos presentamos dos personas, Justo Navarro, el magnífico escritor y articulista, y yo. Y como aún recuerda hoy Justo, yo gané la plaza y empecé a trabajar visitando las librerías de Granada, Jaén, Málaga y Almería, representando editoriales de la época como Ate, Pomaire, Martínez Roca, etcétera, etcétera. Al final del año, Paco Cuadros, que era el dueño de la distribuidora, decidió que el experimento de la distribuidora nacional no tenía futuro y me ofreció como despido quedarme con las estanterías, el mobiliario, una máquina de escribir y una calculadora que sumaba y restaba dándole a una manivela. La continuidad de las editoriales que llevábamos me la tuve que currar yo en un viaje a Madrid y a Barcelona que aún recuerdo hoy perfectamente. Así empezó la andadura de lo que llamamos distribuciones del mediodía, para dejar claro que en aquel momento estábamos leyendo a Antonio Gramsci. Pronto se incorporó al proyecto Andrés Iglesias, que me ha acompañado a lo largo de todos estos años. Al poco tiempo, en 1981, llegamos a un acuerdo con otra distribuidora, Retama Libros, que funcionaba en Granada desde 1978. En Retama estaba un uruguayo que había aterrizado por Granada y que era el delegado de las publicaciones del BOE, del Boletín Oficial del Estado, sin tener ningún tipo de papeles. Hablo de Pepe Sbar, que también sigue hoy en AZ. De Retama nos llegaron editoriales como Nuestra Cultura, con el libro rojo del Cole, y los primeros y maravillosos títulos de la editorial Alfaguara. El libro rojo del Cole merece especial mención, no solo por el escándalo que supuso su prohibición, sino porque no sé muy bien ni cómo, ni cuándo, ni con qué dinero, pero hicimos varias ediciones piratas. Al resultado de la fusión lo llamamos Zócalo Libros, por un poema de mi buen amigo Rafael Juárez, hoy tristemente desaparecido. Durante todo este tiempo fuimos de todo: cooperativa, club social, teleclub, proyecto de empresa, pero sin ningún tipo de papeles, etcétera, etcétera. Pero en enero de 1986 la cosa se puso seria con la llegada del IVA y constituimos formalmente, recuperando el nombre de la
de los primeros tiempos, Distribuciones del Mediodía, Sociedad Anónima. En 1990 comenzó el rosario de acuerdos con otras distribuidoras que culminaría en 2008. En abril de 1990 llegamos a un acuerdo con la familia Nadales para hacernos cargo de la distribuidora familiar que funcionaba en Málaga. Ahí nació Nadales Libros Sociedad Limitada, que distribuyó Ediciones B, entre otras muchas editoriales, y que tan importante fue para nosotros. En abril de 1998 nos hicimos cargo de Viuber, una distribuidora sevillana que había fundado en los años 70 Juan Viude, con la que empezamos a trabajar en Andalucía Occidental y Extremadura. En abril de 2001 llegamos a un acuerdo con Pilar Villasana para hacernos cargo de su distribuidora La Pila de Libros, que distribuía, además de otros fondos, los de Punche, que yo tanto admiraba. La ensalada de empresas continuó hasta que en el 2008 llegamos a un acuerdo de fusión con las empresas distribuidoras de Genaro Muñoz y Rafael Rodríguez Haro. La escritura de fusión de un total de 12 distribuidoras se firmó en marzo de 2008 y dio lugar a AZ, Libros y Papelería, que seguía centrando su trabajo en toda Andalucía y Extremadura. En 2015 se produjo la fusión de AZ con una distribuidora madrileña con ámbito cuasi nacional, Univan Libros, que regentaban Adolfo Robles y José Luis Estalayo. Desde este momento, AZ desarrolla su vocación de cubrir todo el territorio nacional. Por otra parte, en la segunda mitad de 2003 se gesta la creación de una distribuidora nacional, UDL, dedicada a la distribución en exclusiva de editoriales independientes. En el proyecto estábamos nosotros y otros 3 distribuidores regionales: Joseba Ereño, de Erro, en Euskadi, Bruno Madán, de Troquel, en Canarias, y José Luis e Isidro Díaz Zamorano, de Lidiza, en Valladolid. Hoy continuamos Lidiza y AZ. Creo que es justo recordar que ya en el año 91 habíamos intentado lo mismo con Europea, de distribución y promoción del libro, pero aquello fracasó y en el 97 firmamos su certificado de defunción. Quizá éramos demasiados distribuidores regionales, exactamente 12, y el mercado aún no estaba maduro para permitir una distribuidora nacional organizada desde la periferia hacia el centro. UDL empezó a funcionar a principios de 2004. A los mandos estaba un buen amigo y mejor profesional, Javier Cambronero, del que tanto aprendimos y que nos dejó también antes de tiempo. Desde hace más años de los que serían aconsejables, soy el presidente de Adile, la agrupación de distribuidores independientes de España, integrada en FANDE, que también he presidido. En todo este tiempo he tenido la oportunidad de trabajar y de aprender mucho con los mejores distribuidores de libros y también de publicaciones. Una de las grandes dificultades con que me he encontrado desde el principio ha sido mi falta de preparación y formación empresarial. Yo soy filólogo y en el peor de mis sueños aparecía que con el tiempo me iba a convertir en empresario. Así que yo no he tenido nunca un proyecto estratégico de empresa que haya ido desarrollando con el tiempo. He tratado de sobrevivir y de ir tomando las mejores decisiones en función de las circunstancias de cada momento. Siempre he valorado y respetado a mis competidores y creo que ha sido ese respeto y consideración el que me ha permitido llegar a la cadena de acuerdos que ha culminado con lo que hoy es AZ. Con respecto al equipo, diría que ha sido mi propia inseguridad e incapacidad la que me ha llevado desde muy pronto a trabajar siempre en equipo, hablándolo todo, discutiéndolo todo, poniéndolo todo en duda. De ahí han salido las personas que hoy dirigen AZ y UDL. He tenido la enorme ventaja de contar siempre con magníficos profesionales. Y con lo que más he disfrutado, sin ninguna duda, ha sido con la gente que he ido conociendo en el sector. He tenido la suerte de trabajar con grandes libreros, con grandes editores y, por qué no decirlo, con grandes distribuidores. No quiero dar nombres porque se me olvidaría alguno, pero sí quiero mostrar mi reconocimiento a todos y cada uno de ellos. Yo no me puedo quejar. He vivido mi relación con los libros con verdadera pasión y me lo he pasado pipa. En lo que se refiere al futuro de la distribución independiente, yo creo que es razonable pensar que tendremos un sitio en el porvenir. Desde mis comienzos en el mundo del libro he convivido con el rum rum de la crisis, de que nos quedan 4 días, de que esto no da para más. El CD-ROM, el libro digital
y tantas otras cosas han aparecido en el mercado anunciando el fin del mundo del libro tal como lo conocemos y de nosotros, los distribuidores, los primeros. Así que hemos aprendido a convivir con la crisis y con los pronósticos de ausencia de futuro. Pero aquí estamos y creo que con una envidiable mala salud de hierro si el COVID nos los permite. En general yo veo que hay varios distribuidores muy preparados que han aportado muchas innovaciones al sector y que encaran el futuro con buenas perspectivas. Es evidente que se tienen que producir cambios, como los que se vienen produciendo desde hace años. El proceso de concentración continuará. No sé hasta cuándo y dónde, pero continuará inexorablemente. Y nuestra voluntad es estar siempre ahí, dispuestos a contribuir a los acuerdos que sean necesarios en la medida de nuestras posibilidades. Yo diría que hay futuro y espacio en dos campos que yo considero distintos. Uno en el ámbito de lo que se viene llamando mayorista y otro en el ámbito de lo que yo llamaría exclusivista. En el terreno de los mayoristas veo sitio para quien o para quienes sean capaces de centrarse en poner a disposición de los libreros las herramientas necesarias para que puedan no solo sobrevivir, sino competir tanto en el terreno de la venta presencial y de proximidad como en el campo online. Yo entiendo por libreros independientes no solo los que existen en las grandes ciudades, los libreros que todos conocemos, sino también los miles de libreros pequeños de los que nadie habla, pero que permiten que el libro llegue a todas las ciudades y pueblos de España. Nosotros estamos en ese campo, ahí con AZ, intentando poner a disposición de los libreros la mayor disponibilidad de libros y de papelería y de juegos y de educativos, todo lo que pueda vender una librería. El mejor servicio en 24 horas y herramientas informáticas como la web Marca Blanca para que puedan competir en el mundo online. No pretendemos que las librerías compitan en la nube global, pero sí que en su espacio natural puedan relacionarse mejor con sus clientes habituales, enviar más información y contribuir a que los libros puedan encontrarse más y mejor con sus lectores. Y en el terreno de los exclusivistas también veo espacio para quien o quienes, desde la complicidad más absoluta con las librerías, sean capaces de trasladar a los editores independientes el conocimiento del mercado que como distribuidores se nos supone, para que estos sepan no editar buenos libros, que eso ya lo hacen ellos perfectamente, sino ponerlos en el mercado con garantía de encontrar a sus lectores y contribuir así a la diversidad y pluralidad cultural. Y en ese terreno estamos ahí con UDL intentando mostrar a los editores el mercado con absoluta transparencia e inmediatez de datos. No solamente para que el editor controle los movimientos de sus libros, que también, sino sobre todo facilitando los datos ordenados de tal manera que el editor pueda conocer y comprender su mercado. Junto a ello, UDL pone el acento en el marketing, en intentar ayudar a que el libro atraviese de la manera mejor posible el proceloso territorio que le separa de su lector. Así que yo soy moderadamente optimista y creo que tendremos los distribuidores un sitio en el futuro. Otra cosa es quién o quiénes estén ahí y quién o quiénes no.